pido a ti y a todos en general que me señaléis un rasgo genérico que permita diferenciar al hombre del simio. Ciertamente, yo no sé de ninguno, y me gustaría que alguien me indicara lo contrario. ¿Qué es la inteligencia? Una pregunta complicada y la cual comúnmente asociamos como una cualidad única de la especie humana, incluso en algunas otras especies, siempre y cuando éstas pertenezcan al reino animal. Sin embargo, esto no parece ser del todo cierto, pues se ha logrado observar que otros organismos aquí, en el planeta Tierra, podrían presentar ese atributo que tanto se apremia en nuestra sociedad y cultura. Pero, para dar comienzo, debemos definir primero y dar una respuesta sobre lo que posiblemente es la inteligencia, que por desgracia nuestra no posee una definición clara y precisa. Para la RAE, en primer término, la inteligencia es simplemente la capacidad de entender o comprender. Pero un problema que ha puesto a romper el coco a filósofos, biólogos, psicólogos, entre muchos otros, no puede tener una respuesta tan sencilla. Para ellos, de hecho, la inteligencia es simplemente relacionar y unir elementos diferentes para poder encontrar soluciones a algún problema a través de la recopilación de información de nuestros alrededores, por medio de procesos cognitivos como lo es la sensación, percepción, atención y la memoria. Y si bien esta definición es una de varias, nos bastará para comenzar a explorar la forma en que muchos seres vivos comprenden su mundo. Como bien sabemos, es a partir del sistema nervioso que nosotros los humanos y otros animales podemos percibir nuestro mundo, recopilar información y saber utilizar dicha información para poder crear, expresarnos y sobrevivir. Esto último es muy importante, pues si la inteligencia ha resultado útil a miles de especies de animales, ¿por qué a otros organismos como bacterias, protistas, hongos y plantas no podría serles de utilidad también? Quizá la pregunta suena algo descabellada. Sin embargo, la biología muchas veces nos sorprende, superando con creces nuestra imaginación, mostrándonos especies que bien podrían haber sido creados por cualquier otro ser humano. Por ello, para comenzar a romper paradigmas, permítaseme hablar primeramente de los organismos más sencillos conocidos hasta la fecha, y los cuales dominan nuestro planeta: las bacterias. A primera vista, estos diminutos seres parecen insignificantes, mas sin en cambio, no hay que menospreciar esta simplicidad, pues estos organismos pueden llegar a integrarse en una comunidad, formando en algunas ocasiones lo que se denomina biofilms, o colonias microbianas. Dichas integraciones son muy importantes para comenzar a hablar de una posible inteligencia y el denominado movimiento de colmena, puesto que individualmente las bacterias no están preparadas para recibir grandes cantidades de información o ruido en aquellos medios complejos en los que se mueven. Con esta pequeña afirmación, podríamos imaginar que los grupos bacterianos no son capaces de formar grupos tan complejos como los formados por otros seres vivos, tales como abejas, hormigas, entre muchos otros. Sin embargo, investigadores han observado que a nivel computacional, las bacterias tienen más tácticas de supervivencia, contrario en los enjambres de dichos animales ya mencionados, quienes pueden sufrir daños a causa de la retroalimentación positiva errónea. Esto es, un efecto colateral que suele darse cuando se navega en terrenos complejos y un subgrupo del enjambre, basado en información incorrecta, lleva todo el grupo en la dirección equivocada. Mas sin en cambio, las bacterias, al comunicarse de otra forma a nivel mecánico, químico y molecular, pueden evitar este riesgo. Este movimiento en enjambre en las bacterias es determinada por la presencia de ciertas sustancias en el ambiente. Un ejemplo lo podemos encontrar en la colonización de algún tejido al momento en que estos infectan un organismo, el cual puede verse afectado ante la presencia o ausencia de un antibiótico. En este caso, la presencia del antibiótico activa la respuesta SOS o mecanismo de reparación del material genético, aumentando la concentración de la proteína REC-A. Esta proteína interfiere en la acción de la proteína HW implicada en el movimiento de enjambre y, como consecuencia, se detiene el movimiento poblacional. Cuando la concentración del antibiótico disminuye, la cantidad de la proteína REC-A se reduce y HW tiene de nuevo el camino libre para continuar promoviendo la dispersión de la población bacteriana. Quiero aclarar que situaciones similares de cambio de comportamiento como el que ya he mencionado pueden suceder en diferentes circunstancias, como cuando las propias bacterias pueden cambiar su metabolismo entre aerobio o anaerobio de acuerdo a las concentraciones de oxígeno de su medio, y así como este, existen muchos otros. Seguidamente, tenemos a los organismos del reino protista,
y los cuales, en mi opinión, son de los seres vivos más extraños que podemos encontrar junto con los hongos. En principio, son más complejos que las bacterias, tanto que algunas especies son capaces de formar colonias extremadamente complejas que pueden llegar a considerarse un solo organismo, tal y como podemos observar en especies de mohos mucilaginosos, siendo el exponente más conocido de los mismos el plub, o Physarum polycephalum, una especie con forma ramificada conformado por una asociación de amebas que es capaz de interactuar de forma espacial con su entorno hasta el grado de poder resolver problemas a pesar de no contar con un cerebro, logrando identificar su comida y orientándose perfectamente en un laberinto, así como también aprender a partir de la experiencia y cambiar su comportamiento en consecuencia ante eventos de su propio entorno. De hecho, es tanta su genialidad que en experimentos de laboratorio los científicos han observado cómo el moho se adapta a un camino por un estrecho puente hacia una fuente de alimento, y como si se tratase de un ser humano, es capaz de transmitir dichos conocimientos adquiridos al fusionarse con otros de sus semejantes. Pero claro, ¿qué sería todo este video sin nuestros amados hongos, tan importantes para la vida misma? No solo para descomponerlos una vez que han fallecido, sino que también para comunicar a través de redes de micelios un bosque completo como si de una red de internet se tratase, o bien para ayudar a algunas especies de plantas a germinar en su estado de semilla. Son tan importantes que incluso los encontramos en nuestra gastronomía, cultura y por supuesto, para utilizarlas de forma recreativa. Ya saben, para pasar al plano astral y todo eso. Pero bueno, continuemos con el tema. Como hemos mencionado, los hongos parecen ser seres inimaginables y para este reino en particular nos centraremos en aquellos que presentan micelios como lo son las setas. Quiero aclarar que en sí la seta no es todo el hongo, pues este solo es el cuerpo fructífero que le permite al hongo formar esporas para su reproducción. Lo que resta del hongo es la parte oculta del mismo, o mejor dicho, la red de micelios, siendo esta una maravillosa estructura ramificada con la capacidad de expandirse por su entorno, incluso por entornos muy complejos y encontrar agua y nutrientes, así como también para formar esas redes de internet tan útiles para los organismos del reino Plantae que ya hemos mencionado. Sin duda alguna, los hongos son un ejemplo total de complejidad y extrañeza en nuestro planeta. Por último hablaremos de las plantas, las hermosas plantas. Aunque para algunos podrían parecer bastante aburridas, no lo son realmente. Si miramos desde abajo, las plantas intentan guiar sus raíces hacia fuentes de agua escuchando las vibraciones a partir de una especie de oído en versión vegetal. Una vez que han localizado el agua, utilizan como segundo dato la humedad para establecer su objetivo con precisión. De hecho, dependen tanto del sonido hasta el punto que el ruido de fondo las puede llegar a confundir. Así es, estoy diciendo que las plantas pueden interpretar las vibraciones que reciben de su ambiente tal cual y como hacemos nosotros. Sin embargo, la genialidad de las plantas no acaba aquí. Según algunos estudios, las plantas tienen la capacidad de aprender tal perro de Pavlov se tratase, el cual asociaba la comida con el sonido de una campana a partir de un proceso denominado condicionamiento clásico. En el caso de las plantas, la comida era sustituida por una fuente de luz y el estímulo por una corriente de aire inducida por un ventilador. El experimento era bastante sencillo. Consistía en presentarles a las plantas un laberinto en forma de Y. Estas plantas solían crecer hacia el lado en que soplaba el viento y había una fuente de luz. Sin embargo, al ausentar dicha fuente de luz, las plantas continuaron creciendo hacia el lado del laberinto en que soplaba el viento, asociando este a la fuente de luz. Y si esto ya te ha dejado sorprendido, déjame decirte que aquí aún no acaba la cosa, ya que las plantas también se comunican para advertir sobre peligros a través de las redes similares al internet que forman los hongos, de los cuales, como te habrás dado cuenta, ya hemos mencionado bastante en este video. También, y por si desean profundizar un poco en el tema, les dejaré en la descripción el video de Samobiosis, quien explica perfectamente este gran hecho de la naturaleza. Otro punto importante a mencionar sobre las plantas es que al carecer de movimiento, se centran más en cambiar su entorno cuando éste se vuelve adverso. Para ello, son capaces de producir moléculas químicas para indigestar e incluso eliminar a sus enemigos, pero también sabemos que generan sustancias que atraen a los animales para que fecunden sus flores, o bien les ayuden a dispersar sus semillas. Al final del día, son todos estos hechos en el reino Plantae que algunos investigadores comienzan a hablar sobre una nueva área de investigación, la neurobiología de plantas, el cual su fundamento es el paralelismo entre la señalización eléctrica en las plantas y el sistema nervioso de los animales, e incluso, llegando más lejos,
estableciendo un equivalente botánico del sistema nervioso basado en fitohormonas que se les interpreta actuando como neurotransmisores. Y si bien hoy en día pueden existir algunos detractores de la teoría, solo la investigación y el tiempo nos darán las respuestas. A lo largo de este recorrido puedo decir que la diversidad biológica es tan grande que se me es imposible abordar todas las formas y variantes en las que un organismo logra interpretar y desarrollarse en su ambiente. Mas sin en cambio, lo que sí puedo decir es que en mi opinión ya viene siendo hora de que dejemos de abordar el tema de la inteligencia de forma antropocéntrica, comenzando por considerar que el sistema nervioso no es el único sistema capaz de interpretar el mundo, pues como hemos podido observar, la resolución de problemas y los comportamientos inteligentes son inherentes a cualquier ser vivo para su supervivencia, dándonos un nuevo panorama en el que podría decirse que dichos comportamientos e interpretaciones interactúan al igual que una inteligencia artificial, en el que sus reglas, en vez de estar escritas por unos y ceros, están marcadas por ácidos nucleicos, dándonos las pautas del programa de la vida. Para culminar, quiero decir que al ser nosotros seres individuales, hablando mentalmente, claro, es posible que se nos dificulte saber si otras especies sean inteligentes o si es que poseen algún grado de conciencia. Y puede que esto nunca lo sepamos hasta el día en que realmente logremos dar una respuesta a lo que es la inteligencia, pues como muchos filósofos dicen, solo podemos estar seguros de nuestra existencia, pero no de la existencia de los demás, y bajo esta premisa, es posible que tampoco logremos saber si una computadora que llegase a tener conciencia la posea o simplemente su programa le permita imitarla perfectamente. Puede que incluso algo similar suceda con nosotros, los humanos. Bueno, un video más. Ya tenía tiempo que no subía uno, espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado, pero que sobre todo hayan aprendido cosas nuevas. No me quiero ir antes sin recordarles que se suscriban y le den clic en la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Les recuerdo que abajo encontrarán las referencias. Y, si no hay más que decir, vaya amigos, nos vemos en la próxima.